Bueno, son y 5. Norma, ¿te parece si vamos empezando? Bueno, antes que nada, agradecer a todos los que están aquí conectados y presentes. Este es el primer encuentro de 4 sobre cultura judía que va a estar dictando Norma desde la Sociedad Israelita de Carlos Casares. Eh, Ahora voy a leer una breve presentación sobre Norma, así la dejo a ella seguir. Sí, vamos a dejar todas las preguntas para el final. Si tienen algunas, pueden ir escribiéndolas en el chat y al final vamos leyendo todas para no ir interrumpiendo la presentación. Y también podemos pedir que si se pueden silenciar así ninguna, no hay interferencias en el medio. Todas las clases van a quedar subidas en la página de la Sociedad Israelita, así que si la quieren repetir o si quieren enviárselas a alguien, también eh, muy contentos de eso. Eh, bueno, Norma Kraselnik es docente y educadora. Ella se formó en la USAL de Buenos Aires y en el Centro Melton de la Universidad de Jerusalén, también en el HUC de Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, donde ahí combinó sus estudios bíblicos con temas de género. Ella tiene una amplia trayectoria en la educación judía en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina, en cargos de conducción, y también actualmente es asesora escolar, conferencista y colaboradora permanente de varios medios en temas de género y religión. Así que un lujo tenerla aquí. Voy a compartir la pantalla y te dejo todo para vos, Norma. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, gracias. ¿Me oyen bien? Perfecto. Bueno, gracias a la Sociedad Israelita de Carlos Casares. Aún no tuve el placer de conocer, pero voy a ir en noviembre, así que estoy como muy ansiosa. Eh, bueno, gracias a las familias que me convocaron. Eh, y vamos en estos 4 encuentros a hacer como un ABC de la cultura judía en 4 áreas distintas. Y hoy nos toca empezar por la historia del pueblo hebreo, cosa que es absolutamente impensable hablar en 45, 50 minutos, 1 hora, sobre casi 4.000 años de historia. Entonces, lo primero que tengo para decirles es que he hecho una selección totalmente subjetiva de los hitos, digamos, más significativos que atravesó el pueblo hebreo a lo largo de los años, y básicamente lo corté a mediados del siglo XX, ya que entiendo que la historia más contemporánea la fuimos conociendo todos en nuestros años de vida. Y por otro lado, dejé muchos recortes que son ciertamente trascendentes, que, digamos, no dan para meterlos todos en esta presentación. Así que después, si surgen preguntas vinculadas a otras cosas por las que no abordé o por las que no vamos a ir atravesando, por ahí hacemos algún comentario. Bueno, cuando hablamos efectivamente de la historia del pueblo judío, tenemos que retrotraernos a casi 4.000 años previos. Sofi, pasame la primera filmina. Y esta es un poco la geografía de los inicios. Estamos hablando de la media luna de las tierras fértiles, ¿sí? Una región que comprende Asia, no, la otra anterior, seguimos con el Maspaí, comprende Asia, ahí el Golfo Pérsico, donde ven hacia la derecha
la ciudad más así que da en el Golfo, justo donde confluyen los ríos, el Tigris y el Éufrates, ríos que suben, ¿sí? Y que desembocan ahí en el Sinaí, en el canal de Suez, hacia abajo. Esta es la cuna de la civilización. Ahí se detectan las primeras ciudades, la primera escritura encontramos ahí, y ahí se va a gestar, digamos, la raíz semítica que va a dar origen a estas migraciones de clanes familiares que van buscando tierra fértil en donde pastar a sus rebaños. Y toda esta historia la conocemos porque así está escrito en la Biblia. Efectivamente, desde la historia, tener un solo documento de donde aferrarnos para los datos históricos es poco certero. No obstante, en esta región que hoy es Irak, Irán, ¿sí? Donde vemos Nínive, Ashur, Eshnuna, Harán, Harán, todas estas ciudades fueron excavadas arqueológicamente y la evidencia arqueológica demuestra documentos de la época, cuevas funerarias como las que relata la Biblia, y esos son los datos que nos permiten darle cierta veracidad al relato bíblico, si bien no podemos afirmar que el personaje Abraham existió, digamos, la única fuente que tenemos respecto a nuestra historia de la gesta del pueblo hebreo es la Biblia. Entonces nos ubicamos acá en esta zona que es la cultura de la civilización, la cuna de la cultura, la cuna de la escritura, los primeros textos escritos en las tablas, en escritura cuneiforme están encontradas acá. Y el propio texto bíblico es el que relata de una migración de una familia de la ciudad de Ur, posiblemente en esta cuenca que da al Golfo Pérsico, o en una ciudad más al norte, que si siguen la línea de los ríos, van a ver Ur Kasdim, ahí donde empieza la línea roja que está marcada como la ruta que siguió Abraham. Este clan, que, repito, buscando tierras para pastar, llega a la tierra de Canaán y después llega hasta Egipto, que era la ruta de la medialuna de las tierras fértiles. Pasamos. ¿Qué tiene esta tierra de especial y que vamos a ver a lo largo de todo este tiempo? Y quizás me centré en esta historia del mundo del pueblo hebreo, en esta tierra, en la tierra de Israel, esta tierra que está entre Europa, Asia y África. Es un lugar de paso, un lugar que quedó en el medio de un sándwich entre las dos grandes civilizaciones, que fueron Babilonia y Egipto. Entonces era un lugar no solamente al que llegaba el comercio y las caravanas, y que tenía un paso frecuente, donde encuentros de civilizaciones, sino que era un lugar en donde quien dominaba este lugar tenía acceso a la conquista del Imperio I o del Imperio II. Entonces es un territorio que siempre fue muy anhelado. Y por eso vamos a ver todas las civilizaciones y todos los grupos étnicos quisieron llegar y conquistar este pedazo de tierra, que si bien lo vemos en el derrotero de la medialuna de las tierras fértiles de la Mesopotamia, es una zona seca. Si bien está al lado del Mediterráneo, esta zona en sí misma es seca, no tiene un valor en la agricultura
para el pastizaje, pero tiene un lugar estratégico políticamente y económicamente, en tanto está en el medio de esta ruta de las caravanas que transitaban. Entonces nos estamos ubicando en la historia en el segundo milenio antes de la era común, antes de Cristo. Estamos hablando aproximadamente del año 1750, cuando aparecieron este clan semita en esta peregrinación, en esta migración de un lugar a otro, y se asientan en esta tierra de Israel. El patriarca es Abraham, y lo que va a ser Abraham, que da origen a este pueblo, o que le da identidad a este pueblo, es hacer un pacto con un Dios único. Y es lo que lo va a diferenciar de la cultura babilónica de donde él viene, que eran politeístas, y acá aparece por primera vez una idea de un Dios único con el que va a ser un pacto, y a cambio de eso, él está esperando, o este clan espera, que Dios entonces le entregue esta tierra. Tierra que estaba habitada por los cananeos y por otros pueblos que se perdieron se perdieron sus rastros en la historia. Los Briseos, por lo menos había 7 pueblos en esta tierra, y finalmente se asienta Abraham con este clan familiar, empiezan a prosperar hasta que hay hambre en este territorio, y Abraham y su familia se trasladan, ya los descendientes, que son los hijos de él y sus tribus, se van hacia Egipto. Ahí conocemos esta historia, la de la esclavitud de este grupo, y esto lo ubicamos en el siglo XIII antes de la era común. Estamos hablando de aproximadamente del año 1280. Este grupo de esclavos, que en un momento viven bien en Egipto y después todo se transforma, remiten a un líder que les promete la salvación, que les promete la liberación, y entonces aparece el gran hito fundamental del pueblo judío, que es un Moisés, un líder, liberando al pueblo de la esclavitud y otorgándole un código ético, un código moral, al que llamamos Torá, los 10 mandamientos y todo lo que eso implica, que convierte a este clan de tribus en un pueblo con leyes morales, con leyes éticas y con un culto que va a ser único, que empieza a diferenciarse radicalmente y sustancialmente de los cultos de los pueblos con los que tenían relación los hebreos. Y de ahí empezamos a hablar entonces del pueblo hebreo, esta familia de Abraham que venía del otro lado de los ríos Tigris y Éufrates. Por eso se llaman hebreos. Hebreos quiere decir que vienen del otro lado. Se llaman hebreos, vienen del otro lado, y ahora hablamos del pueblo hebreo. Se constituyen en un pueblo en el que asumen estas leyes de convivencia, que si bien tienen relación con las leyes de Babilonia que conocemos, por ejemplo el Código de Hammurabi, tienen una conformación en su teología que va a ser única. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Ok. Estas tribus, este pueblo ahora constituido, sale de Egipto y vuelve a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, la tierra prometida. La tienen que conquistar porque, como les dije, esta tierra estaba ocupada. Entonces aparecen ahí las luchas
lideradas por el sucesor de Moisés, que es Josué. Y ahí cada una de las tribus ocupa un espacio, un pequeño espacio de esta tierra. Y ahí vemos a las 12 tribus repartidas en esta tierra. Por supuesto que los pueblos vecinos le van a presentar guerra a cada una de las tribus, o a casi todas las tribus, porque no estaban dispuestos a compartir límites, tierra, y ahí surgen en el pueblo de Israel, surgen líderes en cada una de las tribus, a los que llamamos jueces, que en épocas de paz son efectivamente los líderes que imparten justicia y que tramitan los conflictos entre las personas, pero que en épocas de guerra se transforman en los líderes militares. Entonces, esta es una época en donde quizás, siempre me gusta compararla un poco, con la época de los caudillos argentinos, en donde cada región o cada provincia, digamos, con sus caudillos, tiene un poco la égida militar y tiene que arreglarse como puede hasta que surge la federación, ¿no? Esta es una época en donde cada una de las tribus se maneja de forma independiente ante un peligro, pero todos comparten el mismo culto. Son hijos, descendientes de este patriarca Abraham, de su hijo Isaac, de su hijo Jacob, pero cada uno reacciona en forma solitaria, digamos, ante la inminencia de algún peligro de los arameos, o de los amonitas, o de los moabitas, o de los edomitas. Más tarde de los filisteos. Ante esta situación, el pueblo se da cuenta que tiene una debilidad cuando los atacan y se presentan estas dificultades de tener que arreglárselas solas con los vecinos que estaban constituidos en monarquías. Entonces, después de tener un relato de 12 profetas en la Biblia, es que aparecen los reclamos del pueblo queriendo ser una monarquía como los otros pueblos. Pasamos, Sofi, y ahí es donde aparece el último de los jueces, que es Samuel, y que corona a un rey que va a ser Saúl. Entonces estas 12 tribus ahora quedan unificadas en una monarquía. Y Saúl es el primer rey de Israel. Y ya estamos hablando del año 1020 aproximadamente, antes de la era común. Ese rey, por supuesto, lo primero que hace es organizar el ejército para pelear con los vecinos que siguen acosándolos. Y, digamos, esa va a ser su tarea fundamental: posicionar a esta monarquía con un ejército unido frente al peligro de las monarquías vecinas. Es de esperar que Saúl herede el trono a su hijo, Jonatán, pero esto no es así. Samuel, que es el juez, se enoja mucho con Saúl y lo destrona. Finalmente Saúl muere en la guerra de Gilboa, en un monte. Es muy trágico cómo se relata ahí la muerte, maravilloso. Y el mismo Samuel, el juez que había coronado a Saúl, corona a un muchacho, David, de la tribu de Judá, como segundo rey de Israel. Esta historia que seguramente conocen, de David y Goliat, David que es tierno, que toca la lira, es este muchacho que ahora asume el trono de Israel.
él sigue con las luchas contra los filisteos sobre todo. El reino empieza a ser más rico, ya está más consolidado. David también es el rey mujeriego. O sea, empiezan a ver en la corona los defectos que le conocemos a las coronas. O sea, empieza a ser una monarquía como el resto de las monarquías. Pero lo más importante que va a ser David, así como Saúl se ocupó de la unificación del ejército y de dar fuerza a ese pueblo contra los enemigos, lo que va a hacer David inteligentemente es generar un centro político del reino. Y ahí es donde conquista Jerusalén, que no le pertenecía a ninguno de los pueblos, sino a ninguna de las tribus, sino que formaba parte de una sección, digamos, de la tierra que le pertenecía a los jebuseos. Entonces conquista este lugar que en principio no es de ninguna tribu y la convierte en la capital de todos. Y ahí él construye su palacio. Pasamos. Muy bien. Lo que le va a pasar a David es que con tantas mujeres y tantos hijos empiezan a haber cuestiones en la corte vinculadas a temas de herencia, hijos que se matan unos a otros, o sea, hay cuestiones ahí de herencia como en cualquier otra monarquía. Finalmente asume Salomón, que no era el primogénito, asume Salomón a la muerte del rey David, y lo que le va a ocupar a Salomón, lo que lo va a distinguir en esta trilogía, Saúl el ejército, David la capital, Jerusalén, lo que va a distinguir a Salomón es que una vez que está conquistada Jerusalén y que está convertida en la capital, en el centro político neurálgico de todo este reino, Salomón va a construir el templo. Ahí supuestamente se guardan las tablas de la ley, que todo este tiempo estuvieron como deambulando y que estaban como en una carpa, resguardadas en una carpa, a la custodia de los sacerdotes. Ahora estas tablas y la presencia de Dios va a tener por primera vez un lugar físico, ¿sí?, edificado, como los grandes templos de Babilonia, como el de Luxor, los grandes templos de Egipto. Esta es una maqueta, lo que ven es una maqueta que está en el Museo de Jerusalén de lo que era el templo de Salomón. Ahí se van a hacer los sacrificios, ahí se va a peregrinar 3 veces por año como mínimo, ahí se llevan las primicias de las cosechas, o sea, la vida religiosa de toda esta monarquía pasa por el templo de Jerusalén. Ahora bien, Salomón también heredó de su padre la cuestión de sus mujeres, ¿sí? Salomón hizo acuerdos con otros reyes y se casó con muchísimas mujeres y tuvo muchos hijos. Digamos, además, la construcción del templo y de todos los lujos que implicó tanto el templo como el palacio, requirió de todas las tribus la contribución de grandes tributos al rey. Esto va a hacer que las tribus que estaban en el norte, a ver, pasemos, Sofi. Ok, que las tribus que estaban en el norte queden desconformes por el hecho de tener que mantener el templo y las cuestiones de la monarquía que estaban en el sur, que estaban en Jerusalén. ¿Sí? Es como cuando en nuestro país, digamos, Jerusalén en este contexto es la ciudad de Buenos Aires, a los cuales, digamos, muchas provincias ven como que es la que se lleva los tributos, ¿sí?, las cuestiones portuarias.
Entonces, en estas condiciones, las tribus que quedaban en el norte se escinden y deciden no seguir aportando tributo para el templo de Jerusalén y para el rey Salomón. Y se arma ahí una rebelión que implica la subdivisión del reino. Entonces, lo que podemos decir hasta ahora es que el reino de Israel, el reino con las 12 tribus, solo tuvo 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Los hijos de Salomón ya no pudieron sostener esta monarquía y aparecen entonces 2 reinos. El reino del norte, que se llamó el reino de Israel, y el reino del sur, que se llamó el reino de Judá, o Yehudá, con la capital en Jerusalén. El reino del norte se quedó sin la capital y estaba constituido por la mayoría de las tribus, por lo menos 10 tribus. Y ahí lo que va a pasar es que el norte, o sea, empieza en esta monarquía, empiezan a pelearse, digamos, cada tribu para ver quién asume el reinado de este reino. Mientras que el reino del sur se mantiene como un monolito. Básicamente es una gran tribu, que es la tribu de Judá, es una sola, y los reyes van a ser siempre descendientes del rey David. ¿Ok? Entonces, tenemos como 2 estructuras monárquicas. Una al norte, que es más caótica, que acá ven Betel, a veces está ahí el culto, la capital era Samaria, el culto, Shem, el culto, mientras que el reino del sur se mantiene más unido, más cohesionado con Jerusalén y el templo. ¿Ok? Es ahí donde aparecen seguramente los grandes profetas de los que escucharon hablar, que empiezan a ver estas diferencias y empiezan a alarmarse de la corrupción, de cómo se matan unos a otros, de guerras civiles. En el norte, sobre todo, hay varias guerras civiles entre las tribus queriendo tomar el trono y el mando del reino. Muy bien, pasamos. Entonces tenemos el reino del norte y del reino del sur. Ok, mientras tanto, a Babilonia, todo este bloque que estaba a la derecha de la tierra de Israel, si está Israel en el medio, a la derecha tenemos la Mesopotamia y a la izquierda, al oeste, tenemos a Egipto, África. Todo este bloque de la Mesopotamia es conquistado por los asirios en el año 722, antes de la era común. Acuérdense que aproximadamente David toma Jerusalén en el año 1000 antes de la era común. O sea que estamos hablando de un reinado independiente de Israel o de los dos, digamos, de la monarquía unida o de la monarquía separada, de 300 años. ¿Ok? Llegan los asirios y toman el reino del norte. Y como era la política de los asirios, obligan a las tribus a migrar, las mandan al exilio. Y concretamente no tenemos registro de estas tribus a dónde se fueron.
son las 10 tribus perdidas. ¿Sí? No tenemos registro. Al día de hoy hay quienes se reconocen descendientes de las tribus. En África hay tenemos varios núcleos de gente que dice que son de la tribu de Dan, de la tribu de los Rubenitas, también en la India. O sea, posiblemente, seguramente, esta gente, estos clanes, también se fueron y se ubicaron en algún lugar, y posiblemente muchos de ellos sean descendientes, los que reclaman. Pero digamos, desde el punto de vista del pueblo hebreo, perdimos el registro de estas tribus. ¿Ok? Del 720 al 586, el único mojón judío que había en el mundo era la tribu de Judá, era este reino de Judá. Y por eso nos llamamos judíos, porque venimos de acá, de la tribu de Judá, que es lo que permaneció en este periodo, viviendo con su culto, con sus libros, con sus prácticas, con sus maneras tan diferentes de ser en comparación con los vecinos. Por supuesto que todo el relato que estoy haciendo, que muchos seguramente lo conocen, todavía estamos en la época bíblica. Todo esto está documentado, digamos, de alguna manera en la Biblia. Y por supuesto que a medida que pasaron los años, ya desde David, tenemos muchas evidencias arqueológicas e historiográficas que avalan la palabra de la Biblia. Estos asirios, por ahí les puse uno, van a ser conquistados por los babilonios, por el rey, por los babilonios. Quien conquista en este contexto la ciudad de Jerusalén y destruye el templo es Nabucodonosor. Y otra vez, como es la política de esta época, hay migraciones de culturas. Cuando se conquista un espacio, se obliga a la población a exiliarse y a transculturalizarse en otra región. Entonces, a la mayor parte de la población es expulsada y van a Babilonia, a las tierras de Abraham, ¿sí? Digamos, al origen, vuelven al origen. Se ubican en esta Mesopotamia, entre el Tigris y en el Éufrates, y queda un reducto mínimo en Jerusalén y en algunas otras ciudades alrededor. Pero básicamente la gran población se traslada a Babilonia como un grupo. Son los de Judea, son los judíos. Y es ahí donde surge una nueva manera de practicar el judaísmo, porque no tenían templo. O sea, se cae el templo de Jerusalén, se incendia, se destruye, y no tienen cómo hacer el ritual. Entonces ahí se convierte, si toda la práctica religiosa que venían sosteniendo en la tierra de Israel, se convierte, y es ahí donde surgen las sinagogas, las casas de estudio, ¿sí? Estamos en el periodo que va a dar comienzo a las discusiones rabínicas, la formación de los rabinos, y lo que más tarde, después de toda una concatenación de trabajo oral, se va a convertir en lo que llamamos el Talmud, la época talmúdica. O sea, estamos en una época de transición. Salimos de Judá, del reino de Judá, estamos en Babilonia, dependemos de la ley de Babilonia, pero se les permite a los judíos elaborar y seguir practicando su religión, pero la tienen que reconvertir porque ya no está el templo. Los ritos que venían haciendo tienen que cambiar. Y es ahí donde aparece toda una liturgia complementaria, es ahí donde aparecen las velas de Shabbat, es ahí donde aparece el Bar Mitzvah, es ahí donde aparece el casamiento judío. O sea, ahí es donde toma forma en Babilonia
el judaísmo como lo conocemos ahora. ¿Ok? Vamos, seguimos adelante. Muy bien. Lo que les quiero mostrar es para que vean también cómo esta tierra de Israel fue pasando de mano en mano. ¿Ok? Ahora llegan los persas que conquistan Babilonia y por supuesto también conquistan la tierra de Israel. Pero lo que le va a pasar a los judíos en este periodo es que hay un rey persa, son muy permisivos los persas. En este momento todavía estamos en los últimos libros de la Biblia hebrea, los últimos libros del Tanaj. La reina Esther. O sea, los judíos se habían asimilado mucho al mundo babilónico, al mundo persa, ¿ok? Y el rey Ciro de Persia les permite a los judíos retornar. Entonces, un grupo de judíos retorna a Jerusalén y reconstruyen el templo. No con la espectacularidad que tenía el primero, pero reconstruyen el templo. Esto está en los libros también los últimos libros de la Biblia, Esdra y Nehemia. Reconstruyen el segundo templo y empieza a tener vida de nuevo el segundo templo. Ahora bien, ¿retornaron todos los judíos? No. La gran mayoría se quedó en Babilonia, porque vivía bien, porque se podían sostener de otras cosas, había posibilidad de estudio. Entonces, lo que va a pasar ahora es que hay dos grandes centros judíos en el mundo: Jerusalén y, más que Jerusalén, Babilonia. O sea, Jerusalén no pierde el sentido espiritual ni central del pueblo judío, pero el foco de pensamiento y el foco de creación judía va a estar en Babilonia. Y se van a mantener estos dos. Pero ahora volvemos a tener templo, es la época que se llama el periodo del segundo templo. Y se recrean también todos los ritos y las prácticas en Jerusalén. Muy bien. ¿Los persas son eternos? No, no son eternos. En el año 332 aparece el gran Alejandro Magno, ¿sí? Que conquista todo el mundo conocido casi. Bueno, y se supone que Alejandro es muy bien recibido en Jerusalén y él trata muy bien a los judíos que están en Jerusalén y lo reciben de maravillas, y al principio fluye eh, como una amistad, o sea, como los protege Alejandro a Jerusalén, a los judíos. Tanto es así que muchos judíos en este periodo también, además de Babilonia, se van a dispersar por otras ciudades que Alejandro va a crear, como Alejandría en Egipto, como la isla de Elefantina en Egipto. O sea, los judíos se van a empezar a sentir bien bajo la protección de Alejandro. Este es el dominio helenístico, y no solo con Alejandro, sino que les va a empezar a gustar la cultura helénica. En la tierra de Israel ahora se van a empezar a construir gimnasios y teatros, y digamos, va a convivir la cultura judía con la cultura helenística a tal punto que va a haber muchos judíos que van a tener, por ejemplo, un doble nombre, un nombre judío y un nombre helenizado, entre otras cosas. O sea, empieza a haber una asimilación muy fuerte hacia la cultura helénica que va a atraer mucho a los judíos. Ante esa situación llegan las rebeliones, como por ejemplo la de los macabeos, que dicen: no, tenemos que conservar nuestra identidad, estamos perdiendo la identidad.
Y con la muerte de Alejandro también sus sucesores se empiezan a poner más estrictos, que no quieren a los judíos con tanto poder. Entonces los seleucidas, que son los sucesores de Alejandro, que dominan la región de Palestina, Siria, toda esta región, sí, helénico es igual que griego, tal cual, es la cultura griega. Eh, eh, entonces, los sucesores de Alejandro empiezan a restringir la libertad que tuvieron los judíos al principio y empiezan a cercenar la posibilidad de hacer la circuncisión, los obligaban a comer jamón, o sea, todo esto que está especialmente relatado en el libro de los Macabeos, que es un libro bíblico, pero que no pertenece a la Biblia hebrea. Para nosotros es un libro apócrifo, pero sí está en la Biblia cristiana. Los libros de los Macabeos es un libro maravilloso judío, no entró en el canon hebreo, pero nos relata específicamente toda esta historia. Y anda para atrás, Sofi, todavía. Y ante esta situación que muchos judíos aplaudían en esa época, porque estaban helenizados y no les parecía mal, aparece este grupo de judíos de la familia de los Hasmoneos, llamados Macabeos, que lideran una, eh, una rebelión y que consiguen limpiar el templo que había sido profanado con efigies y con estatuas de los dioses griegos. ¿Okay? Que esa es la rebelión que celebramos en la festividad de Hanukkah, que vamos a hablar en el encuentro que viene o la próxima. ¿Ok? Ahora sí, seguimos. Pasamos la filmina, por favor. Ok. Ese grupo de jasmoneos consiguió que los seleucidas se retiraran, y durante 30 años hubo independencia en este país. O sea, una independencia judía bajo la monarquía jasmonea. O sea que hasta ahora lo que tenemos es digamos, el germen inicial de los patriarcas y las tribus que dominan la tierra de Israel. Tenemos la monarquía unificada y la monarquía dividida. Y después tenemos imperios que dominaron esta tierra hasta este momento que vuelve a haber un paréntesis de independencia judía. ¿Ok? Bueno, estas son monedas, ven que las excavaciones arqueológicas se encuentran. Pasemos. O sea, más que me interesa un poco esto, para que vean la importancia de este territorio, cómo fue pasando de mano en mano, y por supuesto que todo esto generó influencias, tanto en la cultura judía como en la arquitectura que se vive hoy en Israel a partir de lo que queda de la arqueología, o sea, todo fue dejando huella. ¿Ok? Ok, a la cultura helénica, los griegos, les suceden los romanos. Y ahora es Pompeyo el que captura Jerusalén y designa a un personaje que se convierte en el gobernador, gobierna este territorio, que es Herodes, que posiblemente es interesante la vida de él, haya sido un idumeo que se convirtió, o sea que su padre ya estaba convertido al judaísmo, pero es difícil juzgarlo. Por un lado, casi todas las construcciones que hoy nos encanta en los que viajan a Israel, o sea, este es un periodo muy rico en construcciones. Herodes se ocupó de reconstruir toda la tierra de Israel, Cesarea, bueno, reestructuró el templo de Jerusalén, el Herodión, está lleno de vestigios, digamos, arquitectónicos de esta época hechos por Herodes.
pero respondía a los romanos, obviamente, eran vasallos de los romanos. Y hasta que finalmente, en el año, pasa Sofi, en el año 70, el templo es destruido a manos, bueno, primero Vespasiano toma la ciudad y después Tito destruye el segundo templo. Cuando estamos en el segundo templo, estamos en la destrucción, previo a que se destruya el templo, es cuando aparece el ministerio de Jesús. ¿Ok? Jesús llega a participar de los actos del templo de Jerusalén antes de que se destruya. ¿Okay? Se supone que él predicaba o llegó a predicar en la puerta del templo de Jerusalén y ahí convocaba a sus discípulos. Mientras tanto, con el templo destruido, seguía habiendo resistencia de los judíos contra los romanos que se pusieron terribles. O sea, ahí sí vinieron unas leyes que no les permitían a los judíos ejercer libremente el culto judío. Entonces ahí aparecen varios levantamientos. Uno es el de Bar Kokhba, que les puse acá, que también remite a una fiesta o una celebración que hacemos que se llama Lag BaOmer, y que tiene que ver con también con el desierto de Judá. Muchas de las cosas que se encontraron en las cuevas de Qumrán, no sé si escucharon hablar, los rollos del Mar Muerto, son de esta época. Estos judíos se escondían en las cuevas para practicar libremente la religión en las cuevas, ya que al aire, digamos, no lo podían hacer de otra manera. Entonces, pasaba esto, había una clandestinidad en el culto judío frente a los romanos. Y este es el año también, en esta es la época donde esto que les conté, que mientras yo les estoy contando todo esto que pasa en la tierra de Israel, en Babilonia siguen viviendo los judíos y creando ritos y creando vida judía. ¿Ok? Entonces es en ese contexto que se compila el libro que es la interpretación de la Biblia que llamamos Mishnah. De eso vamos a hablar la próxima. Pero para encuadrar en la historia, seguimos, pasamos. Bueno, al dominio romano, como saben, lo conquistó el dominio bizantino. Y esta fue, digamos, no hubo grandes modificaciones en la vida judía de la tierra de Israel, estaba casi abandonada. Lo que es interesante es que en esta época, para que vean también cómo influyen las culturas, hay unas bellísimas sinagogas que se excavaron y que se encontraron, sinagogas con pisos que son mosaicos con motivos judíos, pero que es de estilo bizantino. Es maravilloso. Y a ese dominio bizantino le siguió un dominio musulmán, que lo que generó en la tierra de Israel ese dominio musulmán es que, por ejemplo, en el lugar donde estaba el templo destruido, se construyó el Domo de la Roca, la mezquita. Por eso al día de hoy es un tema tan delicado donde está el Muro de los Lamentos, que es al lado de donde está el Domo de la Roca, que es donde estaba el Templo de Jerusalén. O sea, por eso es el conflicto tan arduo entre digamos, el mundo judío en Jerusalén y el mundo musulmán. Ahora bien, yo me quedo en Israel. Ahora, este dominio musulmán, ¿sí?, generó, y ahora lo vamos a ver en otro mapa, que en Europa y en Asia, este dominio musulmán permitió que florezca mucho de la cultura judía, como en España, como ahora vamos a ver, como en África, digamos, en
Egipto, o sea, este dominio musulmán va a ser altamente favorable en muchos aspectos para los judíos que están en la diáspora, que no están en Israel. Y al dominio musulmán le siguió el dominio de los cruzados, ¿sí? Que establecieron el reino latino de Jerusalén. Y otra vez, acá también tenemos algunos vestigios de esto en la tierra de Israel, pero lo que sobre todo tenemos acá son persecuciones a los judíos, digamos, tratando bueno, de liberar a la tierra de Jerusalén de los herejes que estaban en manos musulmanas, pero en esa volteada, por supuesto que caían los judíos también. Así que fue una época de alta persecución para los judíos, el dominio de las cruzadas, sobre todo en Europa, ¿sí? En Francia, Alsacia, toda esa región. Vamos a ver ahora pasar para que vean, porque este es un mapa interesante, o sea, estamos en la época de las cruzadas y más avanzados, porque nosotros tenemos en la cabeza que, digamos, en 1492 fue la expulsión de los judíos de España. O sea, estamos hablando de un momento, una vez que los judíos se instalan en Babilonia con la destrucción del primer templo, se dispersan ya para todos lados y se van creando pequeñas comunidades en todos lados. En España, con el dominio musulmán, va a florecer la cultura, que es lo que conocemos como la cultura sefaradí, ¿sí? En el siglo XI, en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII, 1000, 1100, 1200, ¿sí? Y ciertamente conocemos lo que llamamos, ¿sí?, el edicto de expulsión de los reyes Fernando e Isabel, los católicos de España. Ahora, si se van a ver, todos los nombres de los países, los estados que están en negro, expulsaron a los judíos de su territorio, empezando por Inglaterra en 1290. Estamos en la Edad Media, ¿sí? O sea, quizás España es el más fuerte porque la cultura judía irradió de ahí y tenemos grandes pensadores, grandes literatos, digamos, la cultura judía floreció ciertamente en España más que en ningún otro lado. Ahora, como ven, no fue la única, ni la primera, ni la última, ¿sí? Y por otro lado, tienen en rojo los lugares que recibieron a los judíos. Uno de ellos, claramente, es Polonia, ¿sí? Que vieron en la inmigración judía un recurso humano que les era favorable para su reino. El Magreb, ¿sí? O Egipto también recibió a los judíos, sobre todo provenientes de la península ibérica. O sea que este es el mundo. Teníamos las pequeñas comunidades judías en distintas ciudades europeas en la Edad Media y que estos edictos de expulsión cambiaron nuevamente todo el territorio. ¿Ok? Bueno, volvemos entonces ahora a la tierra de Israel. Al dominio de las cruzadas le siguió el dominio mameluco, que son los que después se van a convertir en los otomanos, los turcos. ¿Sí? Y ya llegamos, bueno, acá en el dominio turco fue, como ven, un dominio muy largo en la tierra de Israel. O sea, estamos hablando de 400 años. Y por supuesto, los judíos que vivían ahí digamos, viven bajo el dominio turco. Y en 1860, bajo el dominio turco, lo que, digamos, resalta un poco acá es que empiezan a construirse los primeros barrios fuera de las murallas de Jerusalén. O sea, la ciudad de Jerusalén se empieza a expandir fuera de las murallas
de Jerusalén. Bueno, y con este dominio otomano, y ahora vamos a ver por qué, surge en el año, fundamentalmente a partir del año 1882, lo que llamamos la primera aliá, la primera gran ola migratoria de Europa a la tierra de Israel. ¿Y esto por qué? Porque en esta década del 80 del siglo XIX se producen los más crueles pogroms en Rusia, sobre todo en la Rusia zarista. ¿Ok? Entonces, mientras se produce esta, o sea, lo que les mostré hasta ahora es que siempre hubo judíos en la tierra de Israel. Hubo un momento en que se equipara la tierra de Israel con Babilonia, ¿sí? Y de ahí, de Babilonia, se dispersan, ¿sí? Para todos lados. La península ibérica, Italia, Grecia, digamos, va a haber judíos en todos lados. Y por supuesto en el Magreb, en Egipto, va a haber judíos por todos lados. Ahora, también va a haber judíos en Israel. Ahora, en 1882 se produce una migración masiva a Israel, producto de los pogroms que se viven en Rusia. Pasamos, y esto nos lleva ahora entonces a Carlos Casares, porque esta misma gente que llega a Israel en esta primera, lo que llamamos nosotros primera aliá, primera ola migratoria, es la misma gente que tiene necesidad de salir por los mismos pogroms de Rusia, solo que por alguna otra situación, en vez de llegar a Palestina, al dominio otomano, al dominio turco, es seducida por un filántropo inglés que decide operar en favor de salvar la vida de los judíos que está en peligro, que es el barón de Hirsch, Maurice Hirsch, que es el que funda la Jewish Colonization Association, o la Jewish, no sé cómo la llaman en Carlos Casares, pero la Jewish. Fundada esta organización y con su propia plata originalmente, compra estas tierras en la llanura pampeana, al mismo tiempo que otros judíos decidían llegar a la tierra de Israel. Y se asientan entonces en la provincia de Buenos Aires, en lo que algunos de los que están participando de acá conocen mejor que yo. ¿Sí? Se adquieren primero 24.000 hectáreas, llegan 300 familias, que suman 1.750 personas. Bueno, pasamos a la otra. Bueno, y en el año, y me es importante los años porque vamos a ver las similitudes. En el año 1910 se duplican las hectáreas y por supuesto, se acrecienta el valor de la propiedad, también crece la población, prospera, ¿sí? Y es este periodo, por ejemplo, donde en Israel se funda la ciudad de Tel Aviv, ¿sí? Otros inmigrantes, así como se crea o Carlos Casares se convierte en el centro neurálgico finalmente de las colonias, de la gente que pasa a una vida más urbana, en Israel aparece el kibutz, pero al mismo tiempo aparece también la forma urbana de vida con la ciudad de Tel Aviv, creada en 1909. ¿Ok? Bueno, y por supuesto lo que tengo para decir de Carlos Casares es que rápidamente, digamos, se genera una vida judía y de una vida cultural, digamos, que combinan los valores judíos con la raigambre al campo argentino y, por supuesto, digamos, se convierte en, o sea, un lugar, digamos, de privilegio
agropecuario de alguna manera, ¿no? Y la cuna del girasol argentino. Volvemos, o sea, me interesa que vean cómo, o sea, son las mismas causas los que trajeron a los inmigrantes en Argentina, a Carlos Casares o a las colonias de Entre Ríos, o bueno, que también vinieron, digamos, por sus medios. En este caso, Hirsch contribuyó con la compra de las tierras y con la administración de los campos al principio. También otro filántropo hizo una estructura parecida en Israel, que fue el barón de Rothschild. Y, digamos, podemos hacer un paralelismo, ¿sí? Finalmente, los judíos querían escapar de las hambrunas y de las racias que los cosacos, en nombre del zar, cometían contra los judíos. Muy bien, avanzamos. Bueno, en esta situación de antisemitismo, de pogroms, también tenemos que englobar una situación de judíos en distintas partes, no solamente en Rusia, ¿sí? La pobreza en Polonia, sino que tenemos el caso de Dreyfus, ¿sí? Este capitán francés judío que fue acusado de traición, de vender papeles a Alemania, que es degradado y que es mandado a la Isla del Diablo, en la Guyana Francesa, y que conmueve, digamos, a un pueblo judío que cree que Francia es la cuna de los derechos humanos, ¿sí? Este, el país de la libertad, ¿sí? De la fraternidad. Y la conmoción de esto genera que empiecen a haber grupos sionistas que piensen en una solución para estos judíos que necesitaban salir de los territorios en donde estaban. Y ahí aparece un visionario, entre otros, que fue el periodista Herzl, digamos, que cubrió la nota de Dreyfus y se dio cuenta, siendo él un húngaro vienés altamente asimilado, que se dio cuenta que había que pensar en algo estratégico para los judíos, y bueno, y cada vez más surge el tema de la necesidad de un Estado judío independiente. O sea, que Israel vuelva a tener una categoría independiente para que los judíos puedan vivir en paz. ¿Ven? Ahí aparece una nueva alía, o sea, una nueva ola inmigratoria, se empiezan a generar olas inmigratorias en Europa a partir de grupos de adolescentes, de jóvenes, que se empiezan a formar y a planificar migraciones a los kibutzim, a estas aldeas agrícolas colectivas. Y en 1909, como les dije, mientras Carlos Casares empieza a crecer o la colonia Mauricio empieza a crecer, se funda la ciudad de Tel Aviv. En 1917, como corolario de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae y son los británicos, ¿sí? La corona británica quien se hace cargo del territorio de Israel, Palestina, Siria, digamos, forma parte de todo, pasa a ser una colonia más, ¿ok? Y por supuesto, judíos también viviendo en Gran Bretaña. Y ahí tenemos la palabra del ministro de Relaciones Exteriores Balfour, que promete este hogar judío para dar solución a las penurias de los judíos de Europa del Este. Pasamos. Bueno, y finalmente, o sea, lo que tengo para decir acá, y ya vamos terminando, tenemos que, bueno, se establece el territorio, ¿sí? de Transjordania, lo que es Jordania en 1922, y en el 25, por ejemplo, surge la Universidad Hebrea de Jerusalén, o sea, empieza a tomar una vida renovada todo este territorio.
hasta que pasamos, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU propone el establecimiento de un Estado árabe y otro judío, o sea, la partición de estas tierras. Los árabes no aceptan, concluye el mandato británico y se proclama el Estado de Israel. Y por supuesto, un paréntesis, no es consecuencia de, porque como venimos hablando, o sea, ya estaba la idea del Estado de Israel, era una necesidad 100% planteada, pensada, pero no hay duda que la Shoah, ¿sí? El Holocausto, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, especialmente para el pueblo judío, generaron que todo esto tenga un fluir, entiendo que más inmediato, por lo menos a mi criterio. Y es entonces cuando se crea el Estado de Israel, no sin tener que pelear, y digamos, Israel recibió después el ataque de los países árabes, y en 1949 Israel es admitido como miembro número 59 de las Naciones Unidas. Pasamos al otro. Bueno, este es el territorio actual de Israel, donde vive la mayor cantidad de judíos hoy. Pasamos. Y nosotros en Argentina somos la séptima diáspora en tamaño. ¿Sí? Tenemos a Israel, que es la mayor concentración de judíos en el mundo. Sigue Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido, Rusia y nosotros. Bueno, así que de mi parte quedaron un montón de cosas afuera, pero siendo las 8:15, corto acá. Es para que tengan un pantallazo de una historia y del lugar que le cupo a los judíos con su tierra y las diásporas, y lo que fuimos logrando y lo que fuimos consiguiendo. Y bueno, la próxima vamos a ver de otros valores y de otras cosas que a lo largo de la historia supimos entregar. Esto es una cronología mínima, reducida, selectiva, a mi criterio, de algunas de las cosas importantes que no quería dejar pasar. Pero se imaginan que 4.000 años de historia no podrían ser expuestos en un ratito. Así que bueno, muchas gracias. Ahí les dejo mi mail si alguien después quiere hacerme un comentario o algo que no alcance a hacerlo acá, o que quiera, o que no sé, necesite bibliografía o algo que entiendan que me tienen que conectar. Ahí está mi mail. Buenísimo, buenísimo, Norma. Y bueno, y el miércoles que viene, a las 7, también es el segundo encuentro. eh, Todos se pueden inscribir, así que no sé si querés adelantar algo de la próxima de encuentro. Bueno, la próxima vamos a hablar un poco de esto, de cuáles son las fuentes, los libros, los objetos de culto que hacen a nuestra identidad, digamos. Genial. O sea, más filosófico viene, o sea, es un contenido más conceptual. No hay tanta Buenísimo. historia, ni tanta cronología, ni tanto dato, sino hay más conceptos que hacen a nuestra identidad. Bueno, Es el encuentro es la próxima. bueno, muchas gracias a todos por sumarse y los esperamos entonces la semana que viene. No, muchas gracias a ustedes por organizar. Muchas gracias. Gracias, Norma. No, por favor, un beso, cariños a todos, sobre todo a los casarenses. Gracias. Gracias. Gracias, Norma. Desde Carlos Casares te agradecemos un montón. No, un Aquí placer. en la sede de la Placer. sociedad. ¿Para qué pongo la cámara? Que se me corta. Soy Viviana, administradora de la sociedad. Estoy con
Manu, que es la profesora de coro. Bueno, acá estuvimos acompañándote y te esperamos en noviembre y esperamos la próxima Sí. clase la próxima semana. Vamos, no a cantar, pero voy. Perfecto. Muchísimas gracias, excelente. Chao. Chao.